Sánchez. No sé dónde está. Sí. Ahora. Bueno, pues muy buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecerle a la organización haberme dejado un trozo para estar aquí y hablaros un poco de mi principal pasión. Quitando la familia, es mi trabajo, que es el aceite de oliva virgen extra. Miguel Abad, ayer hablando, me decía, mañana vendrá Paco, que es un enamorado del aceite de oliva. Y es verdad, yo soy un enamorado del aceite de oliva y como todos los enamorados hacemos locuras, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue mi locura? Mi locura es sacar Iberolium. ¿Qué es Iberolium? Iberolium es un sueño que nace en una almazara. Yo soy fabricante de aceite de oliva, como muchos de los que estáis aquí. Yo soy la sexta generación de una familia que llevamos haciendo aceite de oliva desde que lo fundó mi tatarabuelo. Y yo sigo ahora mismo, estoy con las cámaras conectadas, estamos moliendo, estamos en plena recolección y en esas noches donde estás molturando y estás viendo a ver si los agotamientos son buenos, si la calidad está saliendo bien, si todo lo que sufrís, muchos de los que estáis aquí, se me ocurrió que no había ningún arma de referencia para la promoción del aceite de oliva virgen extra. Teníamos guías de hoteles, tenemos guías de restaurantes, teníamos guías de todo. Pero de aceite no había nada. Entonces, si te metes en una noticia, digo, pues voy a hacer una guía de aceites, voy a sacar los aceites de todas las comunidades que haya y lo voy a comentar. Vale, perfecto. Pero me di cuenta que si tú te metes en internet y pones aceites de oliva de España, o playas, por irnos a otra cosa, playas de España o balnearios de España. Bueno, sí, puedes meterte en la noticia, pero si te ponen los 5 mejores balnearios o los 5 mejores restaurantes de tal sitio, te metes en la noticia. ¿Por qué? Porque somos competitivos, porque nos gusta la excelencia. ¿Y qué cosa más excelente que el aceite de oliva virgen extra? No hay otra cosa igual. Que encima es salud, que es nutrición, que es sabor, mucha cultura y mucha historia. Entonces, decidí que teníamos que hablar de eso, de los mejores aceites. Eso es literatura, es hablar un poco, pero donde está el corazón, estamos ya trabajando en la 9ª edición y yo tenía claro cuál es el pilar fundamental de una guía. El pilar fundamental de una guía tienen que ser los catadores. Si quieres ser el mejor, si tú quieres tener un equipo de fútbol que sea el mejor, tienes que coger a los mejores jugadores. ¿Y qué hice yo? Yo me fui a por los mejores catadores de España. Pero si cogía a gente, yo soy de Jaén posiblemente iría un poco dirigido a los picuales de Jaén. Entonces cogí un catador, al mejor catador de Cataluña, de la denominación de origen de Cataluña, a la mejor catadora de la Comunidad Valenciana, que es mi María Luisa de mi alma, al mejor de Aragón, de Extremadura, de Córdoba, de Sevilla, de Jaén, de Madrid, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Consumo. Y cuando ya tenía mi Dream Team, ya tenía los mejores catadores, nos salimos a buscar a los aceites. ¿Por qué? Porque a menos que haya mucha confianza en los concursantes, en los participantes de este tipo de concursos y de guías, da mucha rabia que yo me preparo para correr un maratón, dedico mucho tiempo, dinero y esfuerzo, y al final llego con mi dorsal y hago un tiempo y me dan un premio, ¿vale? Perfecto. Y hay una persona que está en la línea de meta esperándome, me coge mi dorsal, pasa sin esfuerzo, sin dinero y sin gastar tiempo y le dan el mismo premio que a mí. ¿A qué me refiero? A que yo puedo coger el mejor aceite que ha salido aquí, o por ejemplo, Señorío de Camarasa, porque lo conozco y es amigo, meterlo en mi botella
y presentarlo al concurso. Entonces yo siempre hablaba con Miguel Abad y me decía, no, aquí es que primero, yo los conozco prácticamente a todos, hay una confianza total entre ellos, sé el amor que le tienen y no van a hacer ningún fraude, pero siempre puede pasar. Entonces, ¿qué hacemos en Iberolium? En Iberolium nos trasladamos a vuestras bodegas para coger las muestras nosotros. Un 97% de las muestras se recogen. Hay otro 3% que o te llaman tarde, o es en un sitio que está muy lejos, que no te da tiempo a mandar a alguien, que los costos de mandar a una persona a que lo haga es una barbaridad. Entonces le digo, mira, confío en ti, me lo mandas, pero la organización se reserva el derecho a poder ir a tu bodega para ver si es correcto la muestra que has mandado. ¿Vale? Entonces, como te decía, ¿qué buscaba? Yo busqué que si viene alguien de fuera y me dice, Paco, ¿qué es el aceite de oliva virgen extra? Yo le doy la guía a Iberolium. Le digo, mira, aquí tienes los mejores aceites de oliva virgen extra de España. Pero claro, me llama un productor de Jaén y me dice, yo es que solo tengo 500 kilos. Digo, y yo es que estoy ahí también metido y yo quiero participar. Y no te preocupes, como la guía es algo vivo, creamos una sección donde están los de menos de 3.000 kilos. Hay gente que se apunta con 200 kilos, pero quiere saber cómo es su aceite. Pues bueno, tiene todo el derecho a participar y no le voy a quitar yo la ilusión. Total, que me dicen, sí, pero es que yo tengo una variedad que es la Farga o la Blanqueta y que organolépticamente, bueno, pues le cuesta un poco más de trabajo o no la conoce la gente, pues no te preocupes, si esto está vivo. Creamos una sección para variedades minoritarias. ¿Vale? Pero es que yo tengo también, mi botella es muy bonita, pues creamos una sección para hacer el mejor premio al mejor packaging o diseño. Y siempre que vengo a algún sitio, espero hablar con vosotros después para que me deis algún consejo. Oye, Paco, ¿y por qué no haces esto? Bueno, pues mira, se puede hacer, no se puede hacer. Aparte, ¿por qué lo decía lo de... A ver, ¿por dónde seguimos? Estos son mis catadores. ¿Dónde está mi María Luisa? Se esconde siempre para la foto. ¿María Luisa quién es? Entonces, lo que somos es una gran familia, que al final tenemos un grupo de WhatsApp donde nos felicitamos, donde bromeamos, donde hacemos planes, porque hasta el último momento no les digo dónde van a ser las catas. Iberolium nació en Jaén, de Jaén nos fuimos a las ciudades Patrimonio de la Humanidad que tenemos allí, que son Baeza y Úbeda, a hacer las sesiones de cata. Luego nos fuimos a Linares, un pueblo donde nació Rafael, el cantante, por ejemplo, y que necesitaba también un apoyo porque estaban haciendo promociones nuevas de turismo y dijimos, pues nos vamos allí. Luego nos llamaron de Sevilla y finalmente este año pues nos vamos a Granada. ¿Por qué? Porque Iberolium quiere ser universal, quiere llevar esa cultura, quiere llevar 5 días de cata, que eso es otro de los temas que ahora hablaremos. 5 días donde toda la ciudad esté rodeada de aceite de oliva virgen extra, que haya unas catas, que haya un show cooking como va a haber aquí, que haya un túnel de la OVE para que pueda entrar la gente y votar, que haya mesas redondas, que haya... Es un poco lo que vosotros habéis hecho aquí, que está organizado fenomenalmente, pero por distintos puntos. Luego intentamos hacer un concurso de fotografía, un juego con los niños para que dibujen a un olivo, para que empiecen a coger la cultura del aceite de oliva. Entonces, eso es lo que vamos buscando en Iberolium. Aparte, yo quería hablar, porque en esa guía, yo decía, bueno, la guía, sacar los 100 mejores aceites, los 150, los 200, me da igual, porque no le pongo un tope. De los mejores aceites está bien, pero yo quiero hablar que el aceite es mucho más. ¿Qué es mucho más? ¿Quiénes son los grandes referentes ahora mismo para la juventud? Los futbolistas y los cocineros. ¿Vale? Te sale Masterchef, te sale Pepe Masterchef, te sale cualquiera y todo el mundo lo atiende. Da una conferencia y es más importante que si un químico que ha descubierto algo y no le dedican el mismo tiempo. Pero si sale uno de estos que ha inventado algo y un futbolista que se ha separado de su mujer o algo, eso sí tiene mucho, es muy mediático. Pero en cambio, entonces, ¿qué hicimos? Nosotros utilizamos a la guía Iberolium para decir que el aceite de oliva virgen extra no se abre y se sirve, se echa en una sartén o en una freidora, que también se hace, ¿vale? Pero con otro tipo de aceite, pero que tenemos unos usos y que podemos darle a ese virgen extra en unos platos, en unos cocineros. Cuando alguien sale y dice, Rafael Nadal, un anuncio de la Interprofesional, yo tomo aceite de oliva, eso, el consumo subió exponencialmente en Estados Unidos. Rosalía, lo que no le falta nunca en la maleta, un poquito de virgen extra. Esa campaña de publicidad no está pagada con nada.
Entonces vamos a intentar coger a estos personajes mediáticos involucrándolos. ¿Cómo? Saliendo en la guía Iberolium. Aquí, por ejemplo, Paco Roncero, estoy viendo a... Bueno, aquí los tenéis, yo creo que están casi todos. José Andrés, Pedrito de Bagá, Casatoneta, que es de Mallorca, María José San Román, de aquí de Alicante. Entonces, vamos buscando a este tipo de gente, Ángel León, Dani, y el primero de la guía fue el chef de la OVE, que es Dani García, que hoy estará aquí con nosotros. Entonces, una vez que hemos cogido y ya sabemos que están los mejores aceites y están los mejores concursantes, los mejores cocineros, estuvimos con Paco Roncero enseñándole todo lo que queríamos hacer, nos dio ideas, porque nos sacábamos una araña sensorial, luego pensamos que no, lo cambiamos. Tenemos que estar siempre moviéndolo. Karma Ruscalleda, que salió también, esta es la mujer con más estrellas Michelin del mundo, salió con la guía y nos decía, esto es un vídeo, no sé si se carga o no, pero bueno, donde nos animaba a seguir la guía para buscar esos aceites de oliva virgen extra. ¿Qué hacemos también? Vamos a dar premios. Aquí lo habéis hecho. Vamos a reconocer ese trabajo y ese esfuerzo de esa gente. Yo a mí le decía, mira, preguntarme quién es el mejor sommelier o quién es la fábrica mejor de champán. Pues no lo sé. ¿En dónde se produce cuál es la zona mejor del champán? ¿O cuáles son las variedades que hay? No lo sé. ¿Por qué? Porque no tengo cultura del champán. Pues hay mucha gente que no tiene cultura del aceite de oliva virgen extra. ¿Y qué intentamos? Pues a estas personas decirles, pero vosotros de verdad no sabéis quién es María Luisa Ruiz. No sabéis quién es Brígida Jiménez. No sabéis quién es Luis Rayo, que es un gran investigador. ¿Quién más tengo por aquí? Estos son los últimos. Paco Lorenzo, un tío que se deja la vida por el aceite. El IRTA, aunque ayer se nombró aquí, que es un centro de investigación de Cataluña. Balan, que es lo que hace sobre todo es un estudio de variedades para plantaciones y buscando soluciones a los problemas de sequía que tenemos. Entonces, toda esa gente es lo que habéis hecho vosotros hoy aquí, darle un premio y darle un reconocimiento. En nuestro caso es un reconocimiento escrito, que lo que buscamos es, bueno, es un aplauso escrito. Buscamos que vosotros sepáis quiénes sois, pero sobre todo la gente que está fuera del sector, que sepa que toda esta gente nos está ayudando mucho. Estarán presentes. Esto está muy bonito. ¿Qué hacemos luego? A los niños les llevamos la guía, se lo enseñamos y le hacemos un desayuno saludable. Se dejen de bollicaos, que se dejen de croissants y que se pasen a lo que es un pan con aceite, un bocadillo con aceite, con chorizo, con lo que quieran. Estuvimos con jornadas con el Banco de Santander en Biol. Gracias a nuestros catadores, a María Luisa, por ejemplo, hemos estado en Uruguay, con Anuncia Carpio, que es otra catadora, hemos estado en Argentina. Intentamos llevar eso, nuestro trocito de nuestra pequeña aportación, a decir, oye, que estamos aquí, que somos los mejores del mundo y que no lo conoce la gente. Que yo puedo coger el mejor producto alimenticio que queráis, el salmón, y yo no lo voy a comprar nunca porque no tengo cultura del salmón y nadie me lo ha enseñado. Entonces vamos a llevar y vamos a decirte, no, pruébalo, esto tiene 98 puntos. ¿Según quién? Según los mejores catadores de España. Entonces, eso es lo que vamos buscando. Y ahora, para terminar, sí quiero hacer un llamamiento a las autoridades políticas para que esa promoción no pare. ¿Por qué? Porque cuando yo he llegado aquí y he visto los aceites que tenéis, que son una maravilla, y creo que en la guía está Hugo Quintanilla, está la Alquería, pero participan poco. Entonces, lo que estoy haciendo es llegar a un acuerdo, porque lo primero y fundamental es saber que Iberolium es una entidad sin ánimo de lucro. Lo que se hace es coger todo el dinero que conseguimos, hacer muchas guías y regalarlas. Entonces me decís, Paco, tengo un curso de cata en no sé dónde, regala la guía. Y se le regalan 20 guías, 30 guías. Viene una expedición de no sé quién, se le regala la guía. A colegios, a bibliotecas, donde se puede llevar la cultura. La cultura no puede tener precio, no se puede cobrar. Entonces, este año y hace 2 sacamos la versión en inglés también, porque creemos que si tenemos que hacer algo que sea muy visible, sobre todo para los de fuera, teníamos que hacerlo en inglés. Hay una propuesta de hacerlo en francés,
veremos. Que al final esto, siempre hay alguien que te dice, yo te hago la traducción, Paco. ¿Por qué? Porque creemos en el proyecto de Iberolium, no te cobro nada, te hago una traducción, porque luego aquí texto hay poco, y somos lo que decía antes, una gran familia ayudando a lo que es el aceite de oliva. Como podéis ver, no es una guía de anuncios, es una guía de aceites. Aquí hay 10 patrocinadores que van rotando cada año. ¿Por qué? Porque no me interesa hacer una guía donde salgan mucha publicidad. Yo quiero el aceite, vamos a hablar de aceite, vamos a hablar de gente, ¿vale? Pero evidentemente necesitamos recursos para sacar algo de calidad con los mejores catadores y buscar lo que es el aceite de oliva virgen extra, la excelencia. Y ya está. Entonces, lo que yo estoy haciendo con la Diputación de Jaén, de Granada, de Sevilla, de Huelva, es decirle, animar a vuestros productores a que participen en Iberolium. Como la participación en Iberolium son 150 euros. Siempre busco algún recurso para que sean 135. Digo, ¿perteneces a una DO? Sí, 10% de descuento. ¿Perteneces a cooperativa agroalimentaria? Sí, 10% de descuento. Yo es que ni pertenezco a esto ni pertenezco a esto. ¿Tu madre es guapa? Sí, 10% de descuento. Hay que buscar algo para que la gente participe, porque no se hace por dinero. Entonces, eso es lo que vamos buscando en Iberolium. Por lo tanto, a través de María Luisa, que no para, vamos a intentar hablar con vuestra Diputación, no sé si es Agricultura o con quién, para ver si podemos tener ese incentivo y que todo lo que podáis participar estéis dentro de la familia Iberolium, porque a mí me da mucha pena cuando yo llego y veo estos aceites no verlos luego en la guía ni participando. Entonces, os animo a que participéis. Iberolium es el aceite de oliva virgen extra de España y muchas gracias por todo. Pido mi aplauso, por favor. Muchas gracias. Antes de que empecemos el show cooking, voy a hablar yo unas palabras simplemente para dar las gracias, y después el alcalde también dirá otras palabras porque se tiene que ir a un compromiso. Desde la cooperativa queremos dar las gracias otra vez al ayuntamiento por todo el apoyo que nos ha prestado el alcalde, la corporación municipal, el equipo de gobierno, en todas nuestras necesidades para poder montar esto. A Marcela, la concejal de FIRA, que siempre ha estado ahí, que cualquier cosa que hemos pedido, si ha podido hacer, la hemos tirado para adelante, y yo creo que hemos hecho un cuarto AOVE Forum que está en un nivel importante y queremos seguir tirando para adelante y poner, como dije al principio, a Cocentaina en el epicentro del aceite oleícola internacional. Estamos también con otros proyectos como la denominación de origen para la Comunidad Valenciana, que estábamos hablando con la Diputación y con Carlos, sobre todo para tirar adelante ese proyecto. Y también que tenemos que dar las gracias, aparte a María Luisa por el panel de cata y a la Consellería de Agricultura, que nos ha facilitado igualmente todos los técnicos profesionales que han estado en las mesas redondas y sobre todo en el laboratorio, utilizando todos los aceites que han venido. Gracias. También tenemos que dar las gracias a la Universidad de Alicante por el apoyo que nos han prestado, y dentro del convenio que la cooperativa firmó con la universidad están haciendo ya alguna investigación sobre el orujo y sobre el agua que nosotros tiramos del proceso de producción. Igualmente, recientemente firmamos con la Universidad Politécnica de Valencia un acuerdo, un convenio para el estudio de todas las variedades, el estudio genético de todas las variedades de la Comunidad Valenciana. Este estudio lo capitaliza o lo impulsa la cooperativa para toda la Comunidad Valenciana, con una petición a la Consellería de Agricultura para que financie el proyecto. Y últimamente, esta semana que viene la otra, también colaboraremos con la Politécnica de Alcoy, que estuvo aquí el director el otro día. O sea que estamos abiertos a cualquier proyecto que sea en beneficio de nuestra agricultura. Como ha dicho Paco esta mañana, en la mesa redonda, la agricultura, el olivo, tiene mucho que dar.
tiene muchas facetas que no las tenemos desarrolladas, como es el enoturismo, las catas, las visitas de los colegios para que conozcan qué es el aceite y cómo se produce, que esto no es que sale de Mercadona, ¿vale? Y entonces, por esa cultura ancestral, pues queremos expandirla como sea. Ahora tendremos el show cooking de Dani Peinado, que es el chef de la OVE y de la selección española de fútbol, que ya estuvo el año pasado aquí en Cocentaina. Después veremos el túnel del aceite, a los que no lo hayan visto, que están expuestos todos los aceites que han participado en lo que han pasado el corte. Cuidado, que hay algún aceite que se presenta, pero no tener el mínimo se quita. En todos los aceites que han pasado el corte, que ahí podéis ver aceites de Andalucía, que son la mayoría, de la Comunidad Valenciana, Madrid, Teruel, y como este año eran los países iberoamericanos, eran los países invitados, tenemos también aceites, y habéis oído de María Luisa que un aceite uruguayo ha entrado dentro de la preselección, ¿vale? Y eso es todo. Ahora Jordi dice unas palabras, si os tenéis que ir, ya se sube. Diputat provincial, corporació municipal, president de la cooperativa i gent que ha vingut al nostre poble durant aquests dies, bon dia. Durant aquests 3 dies estarem tots d'acord que compartirem que Cocentaina s'ha convertit en l'epicentre de l'oli d'oliva i de l'agricultura de les nostres comarques. Per tant, vull felicitar a la cooperativa de Cocentaina pel seu treball, per persistir i per continuar treballant en aquests valors i sobretot també mostrar-nos el nostre braç, donar-los el nostre braç per continuar treballant junts, continuar col·laborant, continuar cooperant perquè això continua endavant un any més. En 4 edicions, ja ho vam dir el primer dia, la cooperativa ha tingut la possibilitat de consolidar un projecte que en els seus inicis semblava utòpic, semblava complicat, però que en aquests 4 anys, en aquests breus 4 anys, s'ha consolidat i que des de l'equip de govern i des de Fira estem convençuts que continuarem treballant de la mà per fer-ho possible durant molts anys més. És una manera de promocionar Cocentaina, de que Cocentaina soni el nostre nom arreu de l'Estat i arreu del món. Per tant, teniu la nostra col·laboració, teniu la nostra estima i teniu el nostre treball per continuar treballant. Per tant, felicitar-vos, encoratjar-nos a seguir treballant. Des de la regidoria de Fira, en Marcel al capdavant, i des de l'equip de govern continuarem impulsant tots aquests esdeveniments que desestacionalitzen la Fira, que no sols la Fira siga els 3, 4 o 5 dies de novembre, sinó que tinguem aquestes activitats culturals, esportives, socials, econòmiques i de tot caire. Per tant, això, encoratjar-vos a seguir, agrair-vos el vostre treball i que continuarem col·laborant en els pròxims anys. Moltes gràcies i a continuar. Ara montaran a la taula el cuiner, Dani Peinado, s'espera un momentet i ja està. Maria.